bendiga. Hermano, hoy se celebra el Día de los Padres. ¿Cuántos son padres aquí? Levanten la mano los padres. Bueno, gloria a Dios. Hombres que con aciertos y errores buscan guiar y proteger y amar a sus hijos. Todos en algún momento hemos anhelado la guía, la protección y la fidelidad de una figura paterna. Y si somos honestos, sabemos que ninguna figura paterna terrenal es perfecta. ¿Cuántos padres aquí son perfectos? ¿Verdad que nadie es perfecto? Nadie. Todos en algún momento hemos anhelado la guía y la protección y la figura de una persona perfecta. Todos, alguna vez. Algunos vienen con hogares disfuncionales, otros no han tenido padres, pero en algún momento hemos deseado, aunque seamos viejos, una figura paterna. Y si somos honestos, sabemos que ninguna paterna terrenal es perfecta, nadie es perfecto. Precisamente hoy, el Salmo 105, bajo la voluntad de Dios, nos invita a fijar nuestra mirada en el Padre por excelencia, en el Padre que nunca falla. Hoy es el llamado de este Salmo. ¿Cuántos desean tener un Padre que nunca falla? ¿Cuántos lo desean? Bueno, este Salmo, el Salmo 105, es como un anillo al dedo hoy, en este Día del Padre, y me ha tocado ese gran privilegio, esa gran responsabilidad a mí. Este Salmo es un recordatorio poderoso de cómo Dios a lo largo de la historia, actuando como un Padre perfecto para su pueblo. Un Padre perfecto. El único Padre perfecto que existe, ¿cuál es? Dios, ¿verdad? Y a su nombre. Nosotros tenemos que darle la gloria a ese Padre perfecto, un Padre que nunca falla, un Padre que siempre está allí. Y este salmo es un recordatorio de eso, porque cuando el salmista está escribiendo, él está recordando, le quiere recordarle al pueblo de Israel todas las maravillas que de una u otra manera habían existido desde que salieron de Egipto hasta la creación, hasta la entrada de la tierra prometida. Por eso es necesario que nosotros también aprendamos hoy de este salmo. Este salmo es un recordatorio poderoso de cómo Dios a lo largo de la historia, actuando como un Padre perfecto para su pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿Cuál es el pueblo de Dios? Ese es el Padre perfecto. Este salmo nos muestra su fidelidad, su amor, su constancia, sus promesas cumplidas y su protección sobrenatural en cada paso por el camino. No es solo una historia antigua como muchos lo piensan. Es una alabanza a Dios cuyo carácter de Padre es eterno y digno de toda confianza. Por eso, hermanos, amigos, iglesia, familia que estamos hoy aquí, le he colocado como título a este mensaje: y quiere el Señor obrar en nuestros corazones, el Padre que nunca falla. Alabanzas por su fidelidad eterna. El Padre que nunca falla. Alabanzas por su fidelidad eterna y a su nombre. Quiero que por un momento cada uno piense en el Padre que siempre está allí. El que ha demostrado una y otra vez que su fidelidad es eterna. ¿Cuál es ese Padre? ¿Cuál es ese Padre, hermano? Dios, ¿verdad? Luego que abramos nuestros corazones para alabarle por ser el Padre que nunca falla, por todas las maravillas que Dios ha hecho desde que naciste hasta que conociste y hasta el día de hoy. Este salmo es de carácter histórico, que relata a grandes rasgos algunos episodios de la historia de Israel, desde los tiempos de Abraham hasta la entrada a la tierra prometida. Este salmo es un llamado a recordar las maravillas de Dios y alabar su nombre por su amor que perdura de generación en generación. ¿Cuántos han recibido maravillas de Dios aquí en este momento? Todos, ¿verdad? Todos. Incluso por el hecho de que estemos aquí, que estemos respirando, que estemos viendo, que estemos haciendo cualquier acción, que estemos aquí en este lugar, es una maravilla que Dios, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, ha permitido hoy que estemos aquí. Por eso tenemos que alabarle su nombre, alabarle y glorificarle, porque ahorita muchos están en los hospitales, muchos están enfermos y nosotros tenemos el privilegio de experimentar la maravilla que Dios ha dado a nuestras vidas, a su nombre. Hermanos, el propósito de este mensaje hoy
es que al recordar las maravillosas obras y el pacto inquebrantable de Dios, su fidelidad eterna, nos llene de una alabanza profunda y una confianza inquebrantable a Él. Ese es el propósito, que cuando nosotros recordemos, porque muchas veces somos seres humanos y olvidamos las cosas. A veces experimentamos milagros a diario, milagros que no se repiten. Cada día es un milagro que no se repite. Cada segundo que el hombre experimenta es algo que no se repite. Y a veces olvidamos eso. Entonces el propósito es recordar eso, hermano. Recordar las maravillas que tú y yo, y como iglesia, y como familia, como nación, hemos experimentado a pesar de cada situación que está viviendo la persona. Hermano, ese es el propósito. Dios, nuestro Padre Celestial, es totalmente fiel y nunca falla. ¿Cuántos creen eso? Dios es nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos consideran a Dios como su Padre? Una de las cosas que los discípulos le pidieron a Jesús, le dijeron, enséñanos a orar. Ellos no le pidieron que les enseñara a hacer milagros. No le pidieron otras cosas, sino le pidieron, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y la primera cosa que Jesús le dice ahí es, ¿qué dice, hermano? Padre nuestro. Padre nuestro. ¿Qué es un padre? ¿Qué es un padre para ti? ¿Qué es un padre para mí? ¿Qué es tu padre? El padre que te ha abrazado. Ese Padre eterno lo has concebido como padre. Entonces, nuestro Padre Celestial es totalmente fiel y nunca falla. Tu Padre terrenal y los padres podrán fallar. Y su historia de amor y pacto con nosotros nos llama a una alabanza constante y a confiar en Él sin dudar, a pesar de cualquier circunstancia adversa y difícil por las cuales estemos pasando. Y a su nombre. Hermano, qué difícil es pedirle a alguien que esté enfermo que alabe al nombre de Dios. Pero incluso hay personas que en medio de las enfermedades, en medio de los problemas, ellos pueden alabar a Dios, porque saben que en medio de esa circunstancia adversa, en medio de esa enfermedad, en esa enfermedad que están viviendo, Dios tiene el control y Dios es digno de ser alabado en cualquier circunstancia. O solamente vamos a alabar a Dios cuando las cosas funcionen bien o cuando marchen bien. No, Dios es digno de ser alabado en cualquier circunstancia. Entonces, si Dios es el Padre que nunca falla y su fidelidad es eterna, ¿cómo debemos responder a su inquebrantable amor y a su constante provisión a nuestras vidas? Si Dios es ese Padre que nunca falla y su fidelidad es eterna, ¿cómo nosotros, cómo tú respondes, cómo yo respondo a su inquebrantable amor y a su constante provisión en nuestras vidas? ¿El amor de Dios falla, hermano? No. ¿La provisión de Dios en nuestras vidas ha fallado, hermano? ¿Verdad que no ha fallado? A pesar, como decía el hermano, en la crisis que estamos viviendo, a pesar de que el dólar está aumentando, ¿ha visto usted que Dios ha fallado en su vida? Entonces, ¿cómo respondemos nosotros ante esa maravilla y ante eso que Dios ha provisto para satisfacer cada necesidad que tenemos? ¿Cómo respondo yo? ¿Cómo respondo? Igual que responde al mundo, con quejas, con problemas, con dificultades, debo tener otra actitud. Debo tener una actitud de alabanza, de reconocer los beneficios que Dios me ha otorgado incluso en este momento. Así como a mí que me ha permitido cumplir 61 años. ¿Cuántas personas llegan a esa edad? Eso es una maravilla. Eso es alabanza a Dios. 61 años respirando, 61 años viendo. Imagínense eso, hermano. Eso es algo extraordinario que Dios nos permite a nosotros y muchas veces no valoramos esas maravillas que Dios ha hecho. Para responder a esta pregunta, vayamos ahora a las páginas del Salmo 105 y veamos lo primero que nos enseña sobre este Padre fiel. Hermanos, debemos recordar y alabar sus maravillas. Y en el mandato, en el primer texto dice, el mandato es a recordar y alabar al Padre fiel. Esa es la esencia de este salmo. El mandato es a recordar y alabar al Padre fiel.
a un Padre que está contigo en cualquier circunstancia. Un Padre que te ha dado todo lo que tú necesitas, aunque a veces quisiéramos más. Pero Dios es suficiente. Dios es suficiente. ¿Cuánto lo creen? Jehová, el Señor, es mi pastor y nada me falta. No que me faltará, me falta. Nada te falta ahora. Dios es suficiente para ti en estos momentos y a su nombre. El salmista nos lanza una acción crucial. Versículo 1 dice: alabad a Jehová, invocar su nombre, da a conocer sus obras a los pueblos. Esto no es una sugerencia, es un llamado urgente y apasionado. A veces los verbos aquí, en este salmo, en este poema, aparecen de una manera imperativa. Pero nosotros, cuando tenemos una acción en nuestras vidas, una acción de agradecimiento, una acción que Dios ha puesto en nuestros corazones, no podemos alabar a Dios por obligación, sino lo alabamos por agradecimiento, por lo que Él ha hecho. Aunque el verbo está en una acción imperativa, yo tengo que alabar a Dios en una acción voluntaria, por lo que Él ha hecho y por las maravillas que yo he experimentado en el transcurso de mi vida y por lo que estoy experimentando ahora. Esto no es ¿Por qué este énfasis tan fuerte en la alabanza y el recuerdo? Porque el Salmo 105 nos revela que la alabanza es la respuesta natural e indispensable a la fidelidad inquebrantable de nuestro Padre Celestial. No es necesario que nos obliguen o que nos digan: tienes que alabar a Dios. Debe ser algo espontáneo, algo momentáneo que sale de un corazón agradecido por lo que tú estás viviendo, tanto material como espiritual. Es la acción de alabar y glorificar a Dios por las acciones y las maravillas que tú y yo hemos experimentado en el transcurso de la historia de nuestras vidas. No es necesario que me obliguen. Aunque el Salmo dice, la acción el verbo está alabad, en orden. Hermano, entonces, veamos los verbos de acción que se nos dan aquí. Cada uno de ellos nos muestra una faceta importante de la alabanza. Dice: alabad a Jehová. La palabra que se traduce del hebreo al castellano, la transliteración es yadá, que significa mucho más que solo cantar. Va más allá de un elogio amplio. Es agradecer, dar gracias. Es una alabanza que sale del corazón. Implica, puede ser... Yo puedo, cuando alabo, cuando dice alabad a Jehová, alabar significa agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y el salmista está diciendo aquí que alabad a Jehová implica atender el llamado de Dios. Implica que yo puedo levantar mis manos en adoración, porque adorar con las manos también significa una acción de alabanza y de reconocimiento al Dios que vive y al Dios que reina y a su nombre. Cuando yo levanto mis manos a Dios, o cuando me arrodillo, cuando me proscuneo, yo estoy reconociendo la soberanía y el poder de Dios en mi vida, que yo vivo por Él. Confesar. Cuando yo confieso el nombre de Dios, también estoy adorando. Reconocer y agradecer todo con todo nuestro ser. Eso significa adorar. Es un acto de referencia y gratitud. No lo hacemos por obligación, lo hacemos por lo que Él ha hecho y por lo que Él es. A mí me quedaron impactados en mi vida porque hay acciones que no se nos olvidan. Y hay cosas que te marcan. Hermanos, y esas cosas, las cosas que nos marcan, deben ser las cosas buenas y a su nombre. Porque las cosas malas nos hacen daño. Lo malo hay que olvidarlo, lo malo hay que perdonarlo. Pero cuando algo te impacta en tu vida que es bueno, tú lo recuerdas todos los días. Yo vi una persona muriéndose, muy allegada a mí, hermano, muriéndose. Y todo lo que salía por sus labios era santo, 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 a pesar de su dolor físico. Eso es impactante porque la enfermedad no le restaba para alabar al nombre de Dios
y sabiendo que en ese momento esa persona iba a pasar a un lugar mejor, y por eso alababa a Dios por todo lo que Dios había hecho en su vida y a su nombre. Hermano, no lo hacemos por obligación, hermano. Lo hacemos porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho y por lo que Él es. ¿Tú te sientes agradecido del Señor? ¿Ustedes se sienten agradecidos del Señor? ¿Alaban al nombre de Dios de corazón o lo alaban por obligación? Lo alaban de corazón, ¿verdad? Y el segundo verbo que aparece ahí es invocar. Alabar. Alaba al nombre de Jehová, invoca su nombre, es llamarla, es llamarle, es clamar a Él, es recurrir a su autoridad y su poder, reconociendo su presencia y su capacidad de actuar, su presencia y su capacidad de actuar. ¿No dice la Biblia que Dios se manifiesta en medio de qué, hermano? En medio de la alabanza. Cuando tú alabas a Dios a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, hermano, Dios se manifiesta. Es reconociendo su presencia y su capacidad de actuar allí, porque tú sabes que Él tiene el control de todas las cosas. Él es el que tiene el mando en su vida, es el que está guiando el timón de tu vida, es el que está guiando el timón de la historia. Por eso yo lo alabo, por eso yo lo glorifico. Y dice la palabra también, el otro verbo que aparece, hermano, dice invocar su nombre, invoca su nombre. El otro dice, dad a conocer las obras de su pueblo. ¿Qué significa eso? Significa proclamar. Cuando yo dad a conocer la alabanza que yo debo expresar a Dios, no solamente que debe quedar en la parte íntima, sino que va hacia afuera. El salmista está diciéndole aquí a los israelitas que den a conocer sus obras a los pueblos. Cuando nosotros, hermanos, a pesar de la crisis y a pesar de las circunstancias, a pesar de que el bono no aumenta, a pesar de que el paralelo ya lo quitaron y a pesar de que el dólar sigue subiendo, hermano, yo puedo alabar su nombre dentro de los no creyentes. Eso va a ser un efecto positivo en el mundo que me rodea, en el mundo espiritual. Es llamar, es clamar, es recurrir a su autoridad, hermano, reconociendo su presencia y su carácter. También significa proclamar, declarar, difundir noticias sobre lo que Dios ha hecho. Y algo muy importante que aparece en esta línea poética, dice, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cuando una persona alaba, está cumpliendo, hermano, una dimensión misionera. Está actuando como misionero. Cuando un creyente es capaz de alabar a Dios, cuando yo soy capaz de alabar a Dios en medio de las enfermedades, en medio de los problemas. Aquí en Venezuela, hermano, nosotros estamos en una escuela que nos ha enseñado a alabar a Dios en las circunstancias adversas por las cuales estamos viviendo. El que no ha aprendido a alabar a Dios aquí, entonces, hermano, esta escuela no ha pasado por él. Pero la escuela por las cuales hemos estado viviendo nosotros, hermano, es una escuela que te invita a alabar el nombre de Dios y a reconocer la soberanía de Dios en tu vida. Y cuando tú alabas el nombre de Dios, tú vas a conocer a los pueblos su nombre. Hay cristianos, o habemos cristianos, hermanos, que nos ponemos igual a los demás. Igualito. Y las conversaciones de nosotros no se diferencian de los demás. A veces nuestras conversaciones son de que pagaron el bono. ¿Cierto o falso? No, para el 15. O te voy a fiar para el bono, hermano. Y a veces las conversaciones no son de alabanza, son de queja, son de queja hacia lo que estamos viviendo y que el sueldo no me alcanza, que hasta cuándo nos van a pagar el aumento, que este dólar. Hay una alabanza, hermano. Esto está dando a conocer las obras en los pueblos, hermano. Reflexionemos. Estamos dando a conocer las obras en los pueblos, porque es el llamado que hace el salmista aquí. No se sabe quién lo escribió, pero muchos dicen, los estudiosos, los exegetas y los eruditos bíblicos dicen que se parece que fue David.
pero aquí no lo dice. Pero el que escribe está diciendo que demos a conocer sus obras en los pueblos. Porque cuando yo doy a conocer el nombre de Dios en los pueblos y yo tengo otra actitud diferente al mundo, ¿qué dice la gente a veces? ¿Qué dice? Pero este está loco. ¿Y qué tienes tú? ¿No lo dicen, hermano? ¿No lo dicen? Si nosotros alabamos a Dios y vemos las circunstancias, muchas veces no, lo que pasa es que tú estás con el gobierno. Pero no, tú estás alabando a Dios. Tú estás diciéndole a Dios que tú, a pesar de las circunstancias, tú puedes dar y publicar, dar a conocer a los pueblos su alabanza, dar a conocer entre los pueblos su alabanza. Estás glorificando el nombre de Dios por lo que Él ha hecho en tu vida y por lo que sigue haciendo, que tú no dependes de la circunstancia. Y a su nombre. ¿A cuántos le ha llevado carne el Señor aquí como se la llevaba los cuervos a Elías? ¿A cuánto? ¿A cuánto, hermano? ¿Creen eso, hermano? ¿Lo creen? Hermano, los cuervos eran animales de carroña. Y según los que estudian, dice que lo que comían eran podridos. ¿Y cómo sacaba esos cuervos carne y se la llevaban a Elías, hermano? ¿Acaso no viven ese Dios sobrenatural en sus vidas? ¿No viven, hermano? No pueden alabarle cuando ustedes puedan proclamar ese evangelio, decirle a la gente, yo doy a conocer el nombre de Dios, porque Dios nunca me ha desamparado y porque veo su mano poderosa en medio de cualquier circunstancia difícil que yo estoy viviendo. Y a su nombre, hermano. Y que también dice el otro verbo, versículo 2, dice cantarle salmo. Habla de todas sus maravillas. Cantar canciones de alabanza, hablar es un verbo que resalta su maravilla, hermano. Este verbo, esta acción se compagina también, hay una intertextualidad con el Nuevo Testamento. Porque a veces, hermanos, cuando estamos enfermos, cuando nos duele la espalda, cuando tenemos fiebre, a veces es difícil cantarle al Señor. Pero Pablo dice en su palabra, en Efesios 5:18, que sé lleno de ¿qué, hermano? Del Espíritu Santo. Y cuando la persona está llena del Espíritu Santo, como estaba Pablo allí en esa cárcel, hermano, él es capaz de pronunciar alabanza al nombre de Jehová. Él es capaz de alabar, él es capaz de cantar, porque Pablo estaba cantando, estaba alabando a Dios y Dios estableció un milagro poderoso allí. Hubo un terremoto, hermano, para que el hombre se pudiera convertir al evangelio. Esa fue la acción. Sí se puede alabar a Dios cuando la persona está en la unción del Espíritu Santo. Y aquí el salmista está diciendo, hermano, ¿qué está diciendo? Cantarle salmos. Y Efesios 5:18 lo dice. Y uno de los resultados es que cuando la persona o el creyente está lleno del Espíritu Santo, va a cantar salmo. Se compagina con lo que está diciendo el salmista. Hay una interacción, hermano. Hay una similitud, sí hay. Él dice cantarle salmo, cantarle salmo, hablar de todas sus maravillas. Entonces, cuando la persona está llena de la presencia del Espíritu Santo, esa persona lo que va a producir en su vida es canto, es acciones de gracia. Él va a alabar a Dios porque no está en su carne, está en la acción del Espíritu Santo. Incluso ese párrafo se extiende hasta el 21, cuando dice, someteos los unos a los otros. Y allí la acción de someterse es a través del poder del Espíritu Santo. No puede haber sumisión sin la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona. Por eso es que es necesario que nosotros como creyentes podamos estar llenos de la presencia de Dios para poder cantar y alabarle a Dios. Gloria a Dios. Hermano, ¿y qué dice más? El 3. Gloriaos. ¿En qué, hermano? En su santo nombre, gloriaos. Se repite la segunda línea, alégrense el corazón los que buscan a Jehová, gloriarse en su santo nombre. ¿En quién te glorías? ¿En quién te glorías, hermano? Gloriarse es jactarse. ¿Qué están viendo en ti? ¿Ven a Cristo crucificado? ¿Ven al Cristo de la gloria? Gloriarse es jactarse. ¿En quién me jacto yo? Es exaltar,
Es encontrar orgullo, alegría en el nombre de Dios. Muchas veces nos sentimos avergonzados por ser creyentes. Pero aquí la palabra, el salmista está diciendo: gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Los que buscan a Jehová, alégrense, gloríense en ese. Yo me exalto el nombre de Dios y lo hago con orgullo y alegría al nombre de Dios. Yo tengo que sentirme orgulloso, no avergonzado del evangelio, no avergonzado de lo que Dios es, y mi identidad tiene que reflejarse en una acción de alabar y sentirme orgulloso por lo que Dios es. ¿Cuántos se sienten orgullosos? A veces los del mundo se sienten orgullosos de lo que ellos son. Y hacen marcha, hacen todo. Y a veces los cristianos se avergüenzan del evangelio. Los cristianos no deben avergonzarse. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Es la acción que Dios ha hecho a través del poder del Espíritu Santo para salvarnos. Por eso yo me siento orgulloso. Como dice el salmista, gloriado en su santo nombre. Alégrese en el corazón de los que buscan a Jehová y a su nombre. Y buscad a Jehová. Dice el otro, buscad a Jehová y su poder, su fortaleza. Buscar el rostro continuamente significa procurar conocer a Dios, acercarse a Él y depender de Él. Conocer a través de su palabra. ¿Cómo me acerco a Él? ¿Cómo es mi vida de intimidad con Él? ¿Cómo es mi oración? A veces cuando atendemos a los problemas y las dificultades, tendemos entonces a olvidarnos de las cosas que nos acercan a Él. No buscamos su poder y su fortaleza. Como habla Efesios 5:10, fortalecidos en el Señor y ¿en qué? Y en el poder de su fuerza poderosa, porque sin esa fuerza no podemos vivir. Y el contexto que Pablo habla allí es tenemos que fortalecernos, porque si no nos fortalecemos, estamos en peligro ante un enemigo crucial como es el diablo. Entonces debemos fortalecernos, buscar su rostro continuamente. Y el versículo 5 dice, ¿qué dice, hermano? Acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Esta es una línea poética crucial para este salmo. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho. ¿Qué más, hermano? De sus prodigios y de los juicios de su boca. Cuando un creyente, cuando el pueblo de Israel que cantaba estos salmos, se les recordaba que hicieran esto, ellos iban a buscar, se iban a acordar de las maravillas que Él ha hecho y de los prodigios que Dios se había repetido y de los juicios de su boca, porque Dios protegió al pueblo de Israel de una manera sobrenatural, hermano. Es un mandato a recordar, porque nosotros somos fáciles de olvidar. A veces nos acordamos, pero son de las cosas malas. Nos acordamos de quien nos ofendió. En vez de guardar cosas buenas, que guardamos a veces? Guardamos lo malo. No nos acordamos de las cosas buenas, de los milagros. A veces nos acordamos de las cosas malas, de fulano no me miró bien, fulano no me perdona, fulano esto. Y a veces las personas incluso se piden perdón y pasan 5 o 6 años y todavía guardan ese rencor en su corazón allí. No están guardando las cosas buenas, no están recordando las cosas buenas. Pero el salmista quiere decir que acordado de las maravillas que Él ha hecho. Hermano, ¿cómo ven la alabanza? Hermano, como ven, la alabanza es una alabanza activa. No es una alabanza nada más sumisa, es activa, hermano. Una respuesta natural de un corazón que ha sido tocado por la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Nosotros hemos sido tocados por la fidelidad de nuestro Padre Celestial y a su nombre. Aquí sí cabe a su nombre. Porque hemos sido tocados con el poder de Dios, con su fidelidad. Hemos sido arrastrados del mundo, hermano. Hemos pasado de muerte a su luz admirable. Por eso tenemos que alabarla. La boca no puede quedar vacía. Tiene que alabar al nombre de Dios y a su nombre. ¿Quién vive? A veces cuando dicen eso y que estoy usando cosas porque estoy nervioso. Bueno, gloria a Dios. Hermano, habiendo visto el llamado a recordar y alabar al Padre, el salmista ahora nos muestra el fundamento sólido de su alabanza. Hasta aquí, algunos dicen
que es la esencia del Salmo. La primera estrofa hasta el 6. Algunos dicen que lo importante del mensaje es lo que se ha dicho hasta aquí, hasta el versículo 6. Ahora el salmista le va a recordar de ellos por qué deben alabar a Dios. ¿Por qué lo deben alabar? Él le va a recordar al pueblo de Israel por qué deben alabar a Dios. Hay personas que dicen que nosotros deberíamos tener un cuaderno donde anotemos todas las cosas que Dios ha hecho. En la guerra espiritual, si tú anotas todos los beneficios que Dios te ha hecho, hermano, no va a haber lugar para la queja. Cuando tú ves todos los beneficios, la ropa que tiene, los zapatos que tiene, el aire que respira, el agua que llega a tu casa, tú no vas a tener lugar para la queja, porque tu vida va a ser de alabanza y vas a estar recordando las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Porque la queja le agrada al Señor. No. La queja es una protesta. Y porque no estoy conforme, aunque algunas personas dicen que no. Pero cuando yo expreso a través de ese instrumento que Dios me ha dado, que es los labios, una acción de alabanza, el mismo Santiago dice que a veces de una boca procede bendición y procede maldición. Con la boca bendecimos a Dios y con la boca maldecimos al hombre. Con la boca alabamos a Dios y con la boca criticamos al hombre. Santiago dice, puede de una boca salir dos cosas. ¿Puede una fuente generar dos cosas, hermano? No. Entonces, hermano, tenemos que alabar al nombre de Dios. Tenemos que glorificarlo. Es el llamado a la iglesia, a Dios, sea la gloria. Hoy es el día del Padre. Y la segunda estrofa, dice, del 7 al 15, dice, Él es Jehová. ¿Pueden repetir eso? Él es Jehová, nuestro Dios. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mí, 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Sempiterno quiere decir algo que no se acaba, algo que no puede romperse. Hay mucha gente, incluso creyentes, que están en contra de Israel. Pero cuando Dios hace un pacto, ¿Dios lo puede romper, hermano? No, hermano, Dios no rompe los pactos. Porque aquí dice que Dios por pacto sempiterno a Israel, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella. Hermano, Dios no escogió a Israel porque Israel valía algo. Dios escogió a Israel por amor a sí mismo y a su nombre. Eso tiene que quedar marcado, porque Israel eran pocos, hermano. Dice, el cual se estableció diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran, ¿qué, hermano? ¿Qué eran ellos, hermano? Pocos en número y forasteros en ella. Y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. Y no consintió que nadie los agraviara. Y andaban de nación en nación. Dios no escogió a Israel porque Israel tenía algo bueno para escogerla. Dios escogió a Israel porque Él quiso agarrar y escoger a Israel para su propia gloria, para que la gloria siempre se le diera a Él, no porque Israel merecía ser escogido. Hermano, también aplicándolo a nosotros, ustedes tenían algo bueno por el cual Dios los escogiera. Nada. Nosotros éramos, ¿qué, hermano? Enemigos de Dios. Éramos enemigos, aunque el mundo le duela. Tú no eras nada, yo no era nada. Éramos polvo, éramos gusanos delante de Dios. Y Dios se dignó en escogerte a pesar de lo que tú eras. Por eso es que nosotros tenemos acciones por las cuales alabar al Dios que nos ha escogido y a su nombre. Hermano, un padre fiel
que siempre cumple sus promesas. Un Padre fiel que siempre cumple sus promesas. Y dice el versículo 7, dice, Jehová, ¿qué es Jehová? Nuestro Dios. El salmista le está diciendo allí que Jehová, Él es Jehová, nuestro Dios. Jehová es tu Dios, hermano. Jehová es tu Padre. Y porque a veces caemos en desesperación, en angustia. ¿Por qué lo hacemos? Hermano, porque no estamos verdaderamente confiando en el Padre que Él es. Él es nuestro Padre. Él es el único Dios verdadero. El Dios soberano que controla todo. No hay otro como Él, que ha hecho pacto con nosotros y nos pertenece. ¿Con quién hizo pacto solamente? Con Israel. A través del nuevo pacto, que es la sangre del Cordero, hizo pacto con un pueblo que no merecía nada. Un pueblo que lo que merecía era el infierno. Y un pueblo que merece que Dios sea alabado en todas circunstancias porque lo escogió sin ese pueblo merecer nada. Y a su nombre. Hermano, ve, aquí hay dos ideas sencillas. Dios se acuerda de sus promesas. Piensa en esto como una promesa que Dios hizo hace mucho tiempo a Abraham. ¿Cuánto tiempo pasaron? Desde que Dios le hizo la promesa a Abraham hasta que la cumplió a Isaac y Jacob. Aunque pasaran los años y ellos pudieran olvidar, como a veces nosotros también olvidamos, Dios nunca, hermano, olvidó su palabra. Su promesa es eterna, sin fecha de vencimiento. Las promesas de Dios son sin vencimiento. Si el Padre dice a través de Jesús, busca primeramente, ¿qué dice? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios va a cumplir su promesa, hermano. Dios la va a cumplir. Entonces, ¿por qué a veces buscamos las añadiduras y no buscamos primeramente el reino de Dios? A Dios siempre se acuerda de su promesa. Esto es increíble, porque significa que la promesa de Dios nos hace hoy, Él también va a cumplir. Si Dios le promete a ustedes, me promete a mí, le promete a la iglesia, que no os afanéis por nada, no os angustiéis, sino sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor. Y Él dice que no nos angustiemos, que no nos afanemos, que busquemos primeramente el reino de Dios. Esas promesas son verdaderas y fieles. ¿Qué dice la iglesia? ¿Se van a cumplir, hermano? Sí, se van a cumplir, porque Dios es un Dios, no es como los políticos. No es como los hombres, no es como a veces como los padres, que decimos algo y no lo cumplimos. Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre protege a los suyos. Del 12 al 15 dice, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviara. Por causa de ellos castigó a los reyes, por causa de ellos, porque Dios los amaba. Dios los escogió. Dios lo arrastró por su misericordia. Dios protege a su pequeña familia, Israel, para que esa promesa se cumpliera. Cuando eran pocos, Dios permitió que nadie les hiciera daño. Esto significa que Dios siempre nos protege, aunque nos sintamos pequeños y vulnerables. ¿Usted siente que Dios lo está protegiendo? ¿Usted siente eso, hermano? Usted siente, lo siente. Está y tiene identidad de que Dios está con usted. Hermano, eso hay que estar convencido, plenamente convencido. Que Dios, a pesar de que nos sintamos vulnerables, que nos sintamos con problemas y dificultades, Dios siempre nos protege. Porque la protección de Dios no se limita nada más a lo físico, se limita a lo eterno. Porque nada nos podrá separar del amor de Dios. El que promete, el que cumple y nos protege con mano poderosa. Hermano, la estrofa 3, del 16 al 22. Un Padre fiel que convierte el mal en bien para cumplir su propósito. Un Padre fiel. ¿Quién es fiel?
ese Padre fiel, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el Eterno, el que cumple lo que promete. Él, un Padre fiel que convierte el mal en bien para cumplir sus propósitos. Del 16 al 22. Trajo hambre sobre la tierra. ¿Ustedes se acuerdan de eso, hermano? Porque aquí hemos estudiado toda la historia del pueblo de Israel. Hemos estudiado lo que pasó con José. Y aquí está, el salmista está recordándoselos a ellos. Y nos recuerda también a nosotros. Porque es bueno recordarlo. Es bueno todos los días recordar la palabra. Trajo hambre sobre la tierra. ¿Quién trajo hambre? ¿Quién trajo hambre? A veces a la gente no le gusta que digan eso. Trajo hambre. ¿Quién es soberano para traer hambre a la tierra? Dios lo hace. ¿Quién tiene el control sobre Venezuela? Y estamos convencidos. Tienen que afirmarlo. Tienen que tener identidad, porque cuando tú dudas, entonces el gusanito de la duda lo utiliza el enemigo para perturbar tu vida. Dice, trajo hambre sobre la tierra y cortó. ¿Qué hizo, hermano? Y cortó todo sustento. ¿Ustedes están siguiendo, hermano? Dice, cortó todo sustento de pan. Dios estaba al control de eso, hermano. Piensen en esto, hermano. Que Él dice, trajo hambre sobre la tierra y cortó todo sustento de pan. ¿Quién lo cortó? ¿Quién lo cortó? ¿Quién es soberano? Y a su nombre. Y dijo, y envió un hombre delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillo. En la cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Y a su nombre, hermano, para regir a sus grandes, lo puso por señor, envió al rey y lo soltó. Y el Señor de los pueblos lo dejó ir libre, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para regir, ¿qué, hermano? Sus grandes como él quisiera, y enseñar a sus ancianos sabiduría. Han estudiado, hermano, muchas veces en películas y la han visto varias veces, la historia de José. La fidelidad de José, hermano, relata la historia de José. Hermano, escucha esto. Hermano, escucha esto. Hermano, escucha lo que te voy a decir. Si estás en la historia de Dios, si estás en los planes de Dios, todo lo que te suceda será para tu bien y a su nombre. Hermano, si estás en los planes de Dios, si Dios está en tus planes, si tú estás en los planes de Dios, porque a veces, hermano, no todo el tiempo estamos en los planes de Dios. A veces hacemos lo que nos da la gana. A veces no cumplimos las órdenes de Dios y nos descarriamos. Y a veces pasamos por problemas y dificultades y decimos, ¿por qué me sucede eso a mí? Pero son como consecuencias del pecado. Y aunque Dios nos ama, las consecuencias de ese pecado permanecen para siempre. Y a veces la Biblia dice que la aflicción, cuando Dios te disciplina por causa de una desobediencia, esa disciplina trae aflicción a la carne. Pero cuando tú estás en los planes de Dios y a su nombre, tú cuando pases por problemas, cuando estás en los planes de Dios, tú vives en acción de gracia, gozándote porque estás gozando, porque tú estás sufriendo por la causa de Dios. Y a su nombre, hermano, ¿no le emociona eso? Que la palabra dice que eres bienaventurado, hermano, cuando te halles en diversas pruebas. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué estás en prueba? Porque tú estás glorificando el nombre de Dios. En estos días pasaron un video en el grupo, cómo los cristianos morían allí, hermano. ¿Lo vieron, hermano? ¿Lo vieron? ¿Quiénes vieron ese video? Oye, mi hermano, en el grupo de la iglesia, dice que lo vieron nada más que 2 personas. ¿Cómo morían los primeros cristianos? Tenían identidad. Tenían gozo en sus corazones y salían con sus niños, hermanos, al Coliseo a ser devorados por los leones, pero lo hacían con gozo, porque había gozo dentro de ellos, porque estaban en la historia de Dios. Todo lo que ellos hacían eran para la gloria de Dios y a su nombre.
Hermano, esta estrofa, hermano, relata la historia de José. Hermano, Dios trajo hambre sobre la tierra. Fue un tiempo muy duro, pero Dios lo usó. Se parece a lo que estamos viviendo en Venezuela. Se parece, hermano. Se parece. Trajo hambre sobre la tierra. ¿Acaso ustedes creen que son las medidas del gobierno o son las cosas que están sucediendo, hermano? Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios tiene el control, hermano. Dios lo tiene, tú tienes que creerlo, porque si no lo crees, hermano, vas a vivir en ansiedad y en preocupación por lo que está viviendo Venezuela. Pero cuando tú ves el control absoluto que Dios tiene de esto, hermano, tú vas a descansar, tú vas a decir, trajo hambre sobre la tierra y cortó todo sustento de pan. ¿Quién lo hizo? Dios. Piensen en José, hermano. ¿Cuántos han pensado en José? ¿Cuántos alguna vez han pensado en José? Levanten la mano. Hermano, gloria a Dios. La historia de José. Hermano, sus propios hermanos los vendieron como esclavos. Lo llevaron a Egipto. Lo metieron en la cárcel. Pareciera que todo estaba perdido para él. ¿Cierto o falso? Pero José fue, hermano, que fue fiel. Y a su nombre. Hermano, pareciera que todo estaba perdido, pero incluso en lo más bajo, hermano, por eso es que hay que alabar a Dios. El plan de Dios estaba en movimiento, en lo más bajo, hermano. Por eso, hermano, no importa las circunstancias que tú estés viviendo ahora, no importa la situación, no importa lo que tú estés viviendo, no importa. Lo importante es que si tú estás en el plano de Dios, en la bondad de Dios, eso va a ser para bien. ¿Cuántos lo creen? Y el salmista le está recordando al pueblo de Israel lo que había vivido José. Pareciera que todo estaba perdido, ¿verdad, hermano? Pareciera. Ustedes ven la historia de José. ¿Ustedes la han leído? La han leído, ¿verdad? ¿Ustedes creen que José sabía lo que estaba pasando? Hermano, ¿ustedes creen? Yo creo que no sabía. Pero a pesar de que no sabía, él confiaba. Ustedes saben los problemas que ustedes están viviendo. ¿Saben por qué están viviendo? ¿Lo saben, hermano? No lo saben. Pero sepan y salgan convencidos hoy de aquí de la iglesia que a pesar de las circunstancias por las cuales ustedes y yo estamos pasando, el plan de Dios se está cumpliendo. El plan de Dios se está cumpliendo. ¿Cuánto alaban al nombre de Dios? La palabra del Señor lo estaba procesando. Esos años que pasó José, ¿cómo le dijo a la mujer de Potifar que se acostara con él? Hermano, y él la rechazó. Es un ejemplo de fidelidad. Lo lanzaron a la cárcel. Ahí no había derechos humanos. Allí no había nada. Pero la mano de Dios estaba con él. Y a su nombre. La mano del Dios Todopoderoso estaba con él. La palabra del Señor lo estaba procesando. Cuando están siendo procesados hoy aquí en esta situación, cuando están pasando por problemas, cuando están pasando por enfermedades y están siendo procesados para alabar el nombre de Dios porque estás en el plano de Dios. El Padre está usando cada prueba para perfeccionar a José. El Padre, cuando estés pasando por problemas, cuando estés pasando por dificultades, si estás, eso es importantísimo recordarlo, si estás en el plan de Dios, eso va a ser para tu bien, hermano. Convéncete de eso hoy. Si no estabas convencido, sal de la iglesia, sal hoy con este mensaje en el Día del Padre, que todo lo que te está sucediendo está bajo el dominio y el control absoluto de Dios, porque tú estás agradando al Dios que es el Dios del universo, el Shaddai, al Dios todopoderoso, el que guía a la humanidad, el que tiene el control absoluto de todas las cosas. Y a su nombre.
Hermano, ve, Dios eleva y usa a los suyos para salvar a otros. El 22, ¿qué dice? 20 y 22 dice: envió el rey y lo soltó, y el Señor de los pueblos lo dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas las posesiones. ¿Para qué, hermano? Hermano, dice el 22, para regir sus grandes como él quisiera y enseñar a los ancianos sabiduría. Si José no hubiera pasado por ese proceso, no se hubiera salvado el pueblo de Israel, porque Dios tenía el plan perfecto. Aunque tú y yo a veces no entendamos las cosas, Dios tiene el control de todas las cosas, hermano, lo tiene. Y el enemigo no le gusta que tú le digas eso. No le gusta, porque el enemigo lo que quiere es que estemos preocupados, que estemos en ansiedad, que las cosas no salieron bien, todo eso. Entonces el enemigo gozándose allí, hermano querido. Hermano, Dios tenga misericordia, ¿verdad?, de nosotros. ¿Cuántos piden misericordia esta mañana? Y a su nombre. Hermano, la estrofa 4 dice: un padre fiel que hace crecer a su pueblo y lo prepara para la liberación. El 23 al 25 dice: después entró Israel en Egipto. Otra historia, otra narrativa. Entró Israel, hay una separación allí, hay otra historia, hay otra estrofa. Dice, después entró, ¿dónde entró Israel? En Egipto, y Jacob moró en la tierra de Canaán, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. ¿Y quién cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo? ¿A quién cambió Dios? ¿Están conmigo? ¿Cambió quién? Dice la palabra que cambió el corazón de ellos. ¿De quién, hermano? De los egipcios. Cambió después que lo recibieron con bombo y platillo. Ustedes saben que vino otro rey y dice la palabra, cambió el corazón de ellos para que los aborreciera a su pueblo, para que contra sus siervos pensaran mal. ¿Empezaron a pensar bien del pueblo de Israel o empezaron a pensar mal? Mal. ¿Qué querían hacer después con el pueblo de Israel, hermano? Lo querían exterminar, hermano. Dios multiplica a su pueblo. Jacob bajó con una familia de ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas? 70 personas. Y cuando salieron de la tierra de Egipto, ¿qué dice la palabra? ¿Que eran cuántos, hermano? Miles, pero ¿cuántos? Y a su nombre, un aplauso para William. Eran 600,000, nada más, hermanos, 600,000, los que estaban preparados para la guerra. No se metían ni a mujeres ni a niños. Eso no es una maravilla, hermano. Que ellos tenían que alabar el nombre de Dios, porque Dios multiplicó a esa generación y la transformó de 70 a 600,000 solamente de hombres, hermano, hombres preparados para la guerra. Dios permite la opresión. Hermano, Dios permite la opresión para preparar la liberación, y a su nombre. Dios permite la opresión para preparar la liberación. Cuando la vida se pone difícil, nos sentimos oprimidos. Recordemos que nuestro Padre es fiel y está trabajando para nuestra liberación. ¿Cuántos lo creen? Hermano, en los patrones de redención que establece la palabra, siempre hay un patrón, una esclavitud, luego una liberación. Y por eso es que el salmista le está recordando aquí a ellos que ese patrón también se repite, hermano. Hermanos, la bendición de Jehová es la que enriquece y no trae tristeza consigo. Y cuando Dios establece un plan, hermano, Dios lo va a cumplir como sea, porque Dios es un Dios que cumple lo que Él promete. La estrofa, hermano, del 26 al 36. Dios envía a su siervo con señales y prodigios.
Él no nos deja solos frente a la opresión. Él actúa a nuestro favor en forma sobrenatural. Del 26 al 28 dice, del 26 al 28, envió a Moisés, a su siervo Moisés, y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos la palabra de sus señales y prodigios en la tierra de Canaán. Envió tinieblas que oscurecieron todo, no fueron reverdes a su palabra. ¿Quiénes no fueron reverdes? El pueblo. Hermano, se repite el patrón de liberación. Se repite. Hermano, ¿cuántos fueron liberados aquí de Egipto? ¿Cuántos fueron liberados de Egipto? ¿Cuántos fueron liberados de Egipto? El salmista le está recordando aquí que ellos fueron liberados de Egipto porque él preparó a los siervos que él tenía para liberar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Y nosotros hemos sido liberados de Egipto. Efesios dice que nosotros estábamos en tinieblas. Y de tinieblas pasamos ¿a qué? A su luz admirable y a su nombre. ¿Quién te sacó de las tinieblas? ¿Qué libertador usó? Así como Moisés fue el libertador que libertó al pueblo de Egipto de la esclavitud. ¿Quién te libertó a ti del pecado y de la maldad y de lo que tú vivías antes? ¿Quién te libertó? Y a su nombre. Entonces Dios envía a sus siervos. Dios castiga a los opresores también. Dios va a castigar a los opresores. ¿Cuántos creen eso? Volvió las aguas en sangre, mató a sus peces. Su tierra produjo ranas, hasta que en las camas de sus reyes habló y vinieron enjambres de mosca y piojos en todo su territorio. Le dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñedas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número. Y se convirtieron toda la hierba de su país, devoraron el fruto de su tierra y hirió de muerte a todos los primogénitos de su tierra, las primicias de toda su fuerza. Hermano, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo eso, hermano? ¿Y ustedes creen que Dios no puede actuar en cualquier circunstancia y en cualquier nación para liberar al pueblo que se siente oprimido por los dictadores? ¿No lo creen, hermano? ¿Y por qué entonces a veces perdemos la esperanza, hermano? ¿Por qué la perdemos? ¿Por qué no nos centramos en el Dios que puede liberarnos? Al Dios que puede hacer cualquier cosa para liberar una nación. Si libertó al pueblo de Egipto de esa nación, si libertó al pueblo de Israel de esa nación, no puede libertar a Venezuela cuando Él quiere y cuando Él le dé la gana. Cuando Dios lo quiere hacer, lo va a hacer. Y a su nombre. Él lo va a hacer porque Él es un Dios que lo promete. Hermano, Dios castiga a los opresores con plaga. ¿Cómo lo castigó? Con armas, con flechas. ¿Qué utilizó? Utilizó drones, utilizó misiles. Dios sabe cómo castigar. Dios sabe cómo hacer su justicia. La justicia de Dios no depende del hombre. La justicia de Dios depende de Él mismo. Porque nosotros somos malos. Y nosotros lo que merecemos es el castigo eterno. Y Dios nos libertó por su amor y por su gracia a través de Jesucristo. Él convirtió el agua en sangre, envió ranas, piojos, moscas, úlceras. Hermano, eso es algo normal, lo que Dios utilizó. El ejército de Egipto tenía todos los poderes, pero Dios utilizó otras cosas. Lanzó granizo, langostas, tinieblas y finalmente la muerte de todos los primogénitos. Que la muerte de los primogénitos evoca la liberación que el pueblo de Dios iba a tener a través de la sangre del Cordero, porque la sangre significa remisión de pecado. Las puertas que no fueron manchadas con sangre, todos los primogénitos murieron. Ellos cambiaron la sangre por el primogénito de Dios. Así el primogénito de Dios entregó su vida para rescatarnos de la muerte eterna, hermano. Eso merece una acción de gracia poderosa. Eso merece que alabemos el nombre de Dios y a su nombre.
Hermanos, nuestro Dios es fiel, no es pasivo frente a la injusticia. Mucha gente dice, Dios creó el mundo y se olvidó del mundo. No. ¿Ustedes creen que la justicia de Dios se puede comprar? No. Dios siempre va a hacer su justicia. Su poder es garantía de nuestra libertad. En medio de la adversidad, Dios nos da certeza de que Él es quien pelea nuestras batallas. Y que la verdadera victoria no se mide por la supervivencia física, sino por la permanencia en Él y la esperanza de la vida eterna, donde el sufrimiento no tiene su palabra final. Hermano, nosotros podemos experimentar incluso aquí la muerte y no ver una victoria física. Pero incluso la muerte es una victoria para el creyente. ¿Cuánto lo cree? Porque nada nos puede separar del amor de Dios. A veces muchos creyentes piensan que cuando mueren y no ven esperanza, ellos murieron en fracaso. No, hermano, porque la muerte no significa una muerte de derrota. La muerte significa una victoria para el cristiano. Vean lo que sufrieron los primeros cristianos, cómo ellos iban gustosos a la muerte porque no querían doblegarse ante el imperio. No querían decir que Nerón era el César, porque el verdadero rey era Jesucristo. Y a su nombre, ¿quién vive? Entonces, hermano, debemos alabar a Dios. ¿Cómo se sienten? Sexta estrofa. Este salmo es del que tiene bastante versículos. Dice, un padre fiel que saca a su pueblo del sufrimiento. ¿Cuántos han sido sacados del sufrimiento aquí? ¿Ustedes creen que el sufrimiento más grande que el hombre puede experimentar no es el pecado? Y cuando Dios libera a un hombre del pecado, no lo hace libre. No lo liberta de la esclavitud de ese pecado. Antes era un borrachón. Antes era un drogadicto y a través del poder del Espíritu Santo lo transforma. Un padre fiel que saca a su pueblo del sufrimiento. Ahora el salmista nos muestra lo que ocurre después de esa gran liberación. Dios no solo los rescata del problema, sino que los bendice, los guía y suple sus necesidades. Ese es algo tremendo, aunque nosotros no podemos decir que eso es un principio que se puede aplicar. Pero vemos aquí la historia. Aquí donde dice el 37 al 47 dice, y lo sacó con plata y oro. Eso a veces lo utilizan la gente de la prosperidad para decir que Dios te va a sacar con plata y oro. Hermano, lo sacó a ellos. Y Dios hace como Él quiera. Si Dios te quiere dar plata y oro y a veces no te la da porque te vuelves loco y no sabes administrar lo poco que tienes, entonces te va a dar plata y oro. Pero aquí dice que le sacó con plata y oro. Y no hubo en sus tribus, ¿qué, hermano? Enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. ¿Qué terror cayó sobre ellos, hermano? ¿Qué terror cayó sobre el egipcio? El terror de Jehová. Dios nos libre, hermano, de caer sobre el terror de Jehová. Porque cuando una nación cae sobre el terror de Jehová, la gente tiene miedo porque ese terror está sobre ellos, hermano. Es terrible, hermano. Egipto se alegró, extendió una nube por cubierta y fuego que alumbrara de noche. Pidieron e hizo venir codornices y lo sacó con pan del cielo. ¿Cuántos han recibido pan del cielo aquí? ¿Cuántos han recibido pan del cielo? Gloria a Dios. ¿Cuántos los cuervos los han alimentado? Gloria a Dios. Porque nosotros somos un pueblo sobrenatural. Nuestra ciudadanía no es de aquí, a su nombre. Dios saca a su pueblo con riqueza y alegría. Velo cómo lo sacó. Salieron ricos, hermano. ¿Por qué salieron ricos? Porque ellos quisieron. La gente, los egipcios estaban tan preocupados, hermanos, que querían que esa gente saliera porque el terror de Jehová había caído sobre ellos y todo lo que le pidieron se lo dieron y ellos salieron ricos porque Dios quiso que salieran ricos y a su nombre.
Porque Dios hace como Él quiere. Dios te quiere hacer rico, te hace rico. Si te quiere dar pobreza, te da pobreza. La profetisa Ana lo dice, que Dios es el que da la vida. Dios es el que la quita. Dios enriquece y Dios ¿qué? Empobrece. Es Dios, es la soberanía de Dios. Por eso no te preocupes por lo que tú estás viviendo. Tú lo que tienes que es alabar a Dios, porque Dios te da el sustento diario, el pan diario de cada día. Dámelo hoy y alaba al Señor, porque si Él quiere darte, Él te va a dar. Y a su nombre. Dios provee y cumple sus promesas milagrosamente. ¿Cuántos creen eso? ¿O estoy manejando las emociones? Hermano, los hizo porque se acordó de su palabra y a su nombre. Abraham, su siervo, dice el 42, porque se acordó de su santa palabra dada a su siervo. Dios se acuerda de su palabra, se acuerda de sus hijos, hermano. ¿Cómo hará? No lo sabemos. Pero Dios se acuerda de ti. Lo que estés pasando, Dios se acuerda de ti. ¿Cuánto lo cree? Y sabe lo que estás pasando. Yo no lo sé. Y a lo mejor otro no lo sabe. Pero Dios sabe lo que estás pasando. Hermano, y la séptima estrofa, gloria a Dios dirán ustedes. Un Padre, hermano, fiel, que nos libera para vivir en adoración. Dios los establece en la tierra prometida. Siempre cumple su propósito hasta el final, cumpliendo cada uno de sus promesas. Y aquí está la esencia. Dice la palabra, que sacó a su pueblo con gozo. ¿Cómo lo sacó? ¿Cómo lo sacó, iglesia? Lo sacó de la esclavitud con gozo. ¿Con qué más? Con júbilo a sus escogidos. ¿Qué les dio? Les dio tierra de las naciones y las labores de su pueblo heredaron. ¿Con qué propósito, hermano? Que aquí está la esencia del Salmo y está la adoración central de lo que está estableciendo el salmista. Aquí está como la pomada, aquí está la esencia, aquí está el lomito del Salmo. ¿Qué dice, hermano? Para que guardaran sus estatutos. ¿Y qué más, hermano? Y cumplieran sus leyes. Y a su nombre, hermano, para que Dios te guardó, para que Dios te liberó, para que Dios te sacó de la esclavitud, de la tierra de Egipto y del pecado. Aquí dice, hermano, por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Y no importa el tiempo que fue escrita, esa palabra sigue teniendo vigencia. Es una palabra de doble filo que penetra en nuestros corazones y discierne los pensamientos de nuestra mente. Y a su nombre, dice, hermano, para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. ¿Cuántos quieren hacer esa promesa esta mañana? Hermano, tenemos que hacer esa promesa. Que en medio de las circunstancias que estamos viviendo, en medio de esa virosis, hermano, yo estos días estaba muriéndome en la casa. Casi le digo al pastor, yo no voy a predicar, hermano, pero le doy gracias a Dios, hermano, porque estoy aquí parado delante de ustedes y a su nombre. Dios me dio ese privilegio, yo no merezco estar parado aquí, pero Dios me lo dio. A lo mejor otros dicen, ¿por qué Ignacio está parado ahí? Pero gloria a Dios, hermano, porque Dios lo permite y a su nombre. Hermanos, el propósito final, cuando vivimos en obediencia a Dios, nuestras vidas se convierten en una alabanza y a su nombre. El propósito es que vivamos para Él, en obediencia, lo alabemos con todo nuestro ser. Y a su nombre. Dicen que yo digo mucho a su nombre. Hermano, pero cuando tú dices a su nombre, ¿estás diciendo el nombre del pastor o de Ignacio? Estás alabando. Y el Salmo tiene un hilo de pensamiento con la alabanza.
Cuando yo digo a su nombre, estoy glorificando su nombre. Estoy utilizando la boca como instrumento para alabarle. Hermanos, hemos visto, hermanos y amigos que están hoy aquí, en este día tan maravilloso, el Día del Padre. No es solamente padre el que engendra, hay padres que pueden también dar una palabra de aliento y acción hacia otras personas. Eso también es un padre, un abuelo, una persona que aunque no tenga hijos, también puede dar una voz de aliento a otros que lo necesitan. Ese también es un padre, pero el padre por excelencia es el Dios de los ejércitos. Hemos visto en el Salmo 105 que nuestro Dios es el Padre absolutamente fiel. Absolutamente fiel, absolutamente fiel. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Convierte el mal en bien, nos libra con poder, nos guía y nos bendice. Todo lo que es ¿para qué? Para adorarlo, con el propósito de que lo adoremos, de que lo glorifiquemos, de que en nuestras vidas no haya lugar para la queja. El mismo Dios hoy, no importa nuestras luchas y nuestros problemas. Él ve nuestro sufrimiento y tiene el control absoluto de todo lo que nos pasa. ¿Cuántos creen eso? ¿Ustedes creen que Dios los ha dejado a ustedes solos? Dios está allí, hermano. Sale hoy convencido de eso. Yo me voy más convencido hoy también de eso. Hermanos, retos para cada uno de nosotros. Recordemos sus maravillas. ¿Cuántos van a recordar las maravillas de Dios? No olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros, especialmente en Cristo. Confiemos en su fidelidad. Dios siempre es fiel todo el tiempo. Vivamos para su propósito. Guardemos sus estatutos y cumplamos sus leyes. Hermanos, que nuestra vida, como este salmo, termine con un alabado sea Jehová. ¿Cómo termina el salmo? Aleluya. Que nuestra vida termine así. Que nuestra vida, aunque esté pasando por problemas, y aunque esté pasando por un problema que tú dices que no tiene solución, tú puedas decir aleluya, porque Dios tiene el control de ese problema que tú estás viviendo. Hermano, Dios los bendiga y les guarde.